Como dijera Mari, en mi casa, creo que como cuando un hijo es parte de una familia y quizás tiene que hacer su propia familia, casarse, tener hijos, pero no puede olvidar de dónde salió. No puede olvidar al padre, no puede olvidar a la madre, ¿verdad? No puede olvidar precisamente el lugar donde Dios le puso precisamente y donde fue enseñado, encauzado, ¿verdad? Y a donde pudiéramos considerar que se debe precisamente lo que uno es. Agradezco de manera muy especial, ¿verdad?, hermano Clemente Díaz, que nos dio la oportunidad, porque sin duda alguna a Mario y a los demás muchachos que de alguna manera estamos sirviendo en el ministerio, lo estamos haciendo porque Él creyó en nosotros, porque Él nos dio la oportunidad. Muy pocas personas dan oportunidades y a nosotros desde muy temprana edad nos dieron la oportunidad de poder estar aquí, de poder tomar el púlpito, de poder dirigir la alabanza a muy temprana edad. Decíamos, Daniel 8 años, nosotros teníamos 11 años quizás, ¿verdad? Y empezamos a esa edad. Nos gozamos, gracias por ese privilegio que nos dieron mis hermanos. Y ahorita que estaban recordando algunas cosas, ¿verdad? De lo que antes se hacía. Yo recordaba hace poco precisamente con la congregación y decía, bueno, que antes tenían culto aquí o se tenía culto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y había hasta 3 reuniones el domingo. O sea que nos vivíamos aquí en el templo, nos vivíamos aquí. Y ahorita que hablaban acerca de las vigilias, también se hacían medias vigilias. Y recuerdo una anécdota porque Dios me permitió a mí, y ya vamos a iniciar, vamos a compartir la palabra, pero Dios me permitió convivir muy cercano con la familia Díaz. Varias anécdotas pudiera yo considerar. Mi hermana Linda acostumbraba a darle emulsión de escoda a la familia, a los hijos. Y yo recuerdo, y ustedes saben cómo sabe la emulsión de Scott, ¿verdad? Que en varias ocasiones yo estaba ahí con ellos, ¿verdad? Y mis hermanos, ¿verdad? A quienes daba, digo mis hermanos, los hijos del hermano Clemente, les quería dar la emulsión de Scott y ellos se negaban. Y me recuerdo que en más de alguna ocasión la hermana Linda dijo, mira cómo Omar sí se lo toma. Y me daba la emulsión de Scott, la cucharada, y bueno, después de la cucharada nos daba un poquito de naranja a chupar para que nos pasara el sabor. Una anécdota más y vamos a iniciar la predicación en esta mañana. El altar ciertamente estaba allá y se hacían medias vigilias o se hacían vigilias completas. La media vigilia terminaba a las 12 de la noche y después de eso el cafecito. Yo recuerdo que terminó una media vigilia, nos fuimos a casa, pero me tocó quedarme ahí en la casa del hermano Clemente Díaz y de la hermana Linda. Estábamos para descansar cuando alguien tocó a la puerta, pero muy apremiante tocó. Hermanos, hermano Clemente, hermana Linda. Y tocaron. Ya cuando estábamos para descansar, 1 de la mañana quizás más o menos. Y mi hermano Clemente dice, sí, ¿quién? Y un vecino de ahí cercano, ¿verdad? Una vecina se acerca, grita y dice, hermano Clemente, ¿podría ir a abrir el templo? ¿Abrir el templo? ¿Y para qué? Dijo, es que no encontramos a mi hijo. Si mal no recuerdo, Tomás o alguien así. Ya listo, ¿verdad? No lo encuentro, dijo, no lo encontramos y pensamos que quizás está en el templo. Pues vamos, y a la 1 de la mañana venimos caminando, ¿verdad? Y se abre el templo y todo oscuro, pero ¿qué creen? En el altar estaba el muchacho a quien buscaba. En la oración que no se dio cuenta que se fueron todos, él estaba completamente dormido. Una gran cantidad de anécdotas que pudiéramos hablar. Para introducirme en esta enseñanza, en este mensaje del día de hoy, permítame también comentarle otra anécdota
y de esa manera introducirnos. Dios nos permitió, ahorita que escuchaba yo y recordaba precisamente 58 años de aniversario de la congregación, de establecerse aquí, 68 años de haber iniciado en la casa del hermano Clemente Díaz, de la hermana Carmita, ¿verdad? Hace 58 años Dios nos permitió el poder disfrutar del don de la vida. Así que hace 58 años Dios nos dio el poder vivir, dar el primer respiro, ¿verdad? Y empezar precisamente la carrera de la vida. De eso quiero hablarles en esta tarde. La carrera de la vida. Pero 8 años después de que Dios nos permitió el primer suspiro, alguien de alguna manera Dios le usó para invitar a mi hermana y a mí, y nos invitó a este lugar. Si no mal no recuerdo, sería en el mes de julio aproximadamente, cuando regularmente se desarrolla o se lleva a cabo la EBDV, Escuela Bíblica de Verano. Nos invitaron a venir, no sé quién, pero vinimos. Y las maestras de la Escuela Bíblica de Verano cumplieron su objetivo. Cumplieron su propósito, hicieron su trabajo al grado tal que después de haber escuchado y estar varios días escuchando y siendo parte de la Escuela Bíblica de Verano, yo decidí abrir mi corazón y entregar mi vida a Cristo, y ese día cambiar mi pista. Espero darme a entender. Había yo iniciado a correr una carrera y había iniciado en una pista, pero ese día precisamente decidí que la carrera no quería continuarla allí, sino quería continuarla en una pista diferente, teniendo una meta diferente, un propósito diferente y algo diferente para mí y para los míos. Así que ese día entregué mi vida a Cristo y mi vida cambió, y la vida de mi familia cambió a partir de ese día. Hace 50 años aproximadamente. Dios es fiel. La palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe a los filipenses, y en el libro de Filipenses, precisamente en el capítulo número 3, el apóstol Pablo en el verso número 12 nos habla, 12 y 13 de el libro de Filipenses, y dice: no que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, pero sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo hablaba precisamente de la carrera de la vida, y una cosa que Pablo decía en aquel entonces, decía: yo no he terminado la carrera, prosigo. No he llegado todavía, pero sigo precisamente para alcanzar, para lograr llegar a la meta, para asir, para tomar, para hacer aquello mío para lo cual fui yo llamado. Si leemos la historia, o si leemos un poco más de la biografía del apóstol Pablo, encontramos que en varias ocasiones habló precisamente de esto. Cuando leemos el libro de Hebreos capítulo precisamente 12, encontramos en el verso 1 y en el verso 2 del libro de Hebreos que el apóstol Pablo escribe y dice, en relación precisamente a la carrera de la vida, dice que nosotros, debemos ofrecer nuestra vida en sacrificio vivo, dice el verso 1. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Pero luego nos habla en el verso número 2, si mal no recuerdo, déjenme se lo corroboro. Si el verso número 2 también nos dice, pero el verso 1, más bien el verso 1, estoy equivocando ahí el pasaje, pero el verso 1 empieza diciendo: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hace 50 años quise cambiar de pista. Mi meta era diferente, pero en aquel entonces, y yo espero que hagamos nuestro trabajo, aquellos maestros de escuela dominical, no recuerdo quién haya sido, no sé si fue Vicky o quién, pero hicieron su trabajo y cambió completamente mi vida y mi futuro. Y yo sé que ustedes, al entregar su vida a Cristo, todo cambió y sigue cambiando. Y no debemos perder de vista precisamente esto que dice la Escritura, que en la carrera de la vida nosotros debemos mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El problema que nos puede desviar, el problema que nos puede frustrar, el problema que nos puede desanimar es cuando nosotros empezamos a ver al hombre y dejamos de ver a Cristo. Cuando idealizamos al hombre y cuando lamentablemente el hombre nos falla, y a veces no solamente nos falla y cae, sino que arrastra a muchos con él. Espero darme a entender el día de hoy. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos correr la carrera, y dice incluso cómo debemos correrla, porque Pablo imagina, ¿verdad? Está visualizando un estadio y dice precisamente: corramos la carrera, y da para correr. Algunos consejos a los corredores: se requiere disciplina para correr la carrera. Pero un consejo que les da es: despójense. Para correr la carrera hay que quitarse todo peso que estorba y el pecado que nos asedia, para correr la carrera sin impedimentos. ¿Qué es lo que puede impedir que tú concluyas la carrera con gozo? ¿Qué es lo que tú tienes que dejar? Y no solamente da esa recomendación, sino dice, bueno, los que corren el estadio, ¿verdad? También dice: nosotros también teniendo en derredor nuestro, en el estadio hay una gran cantidad de testigos. Y recomienda entonces: despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y vamos a correr con paciencia, sin desesperarse, la carrera que tenemos por delante. Si usted me permite, déjeme compartir con usted sobre esto precisamente. Y quisiera mencionarles acerca de por lo menos 4 puntos que creo yo que son importantes para correr esa carrera, de la cual el apóstol Pablo nos dice que debemos hacerlo. Prosigo a la meta. No es que ya haya acabado. Más adelante incluso el apóstol Pablo, si usted lee la escritura allá en 2 de Timoteo capítulo 3, si mal no recuerdo, Pablo habla ya después de que han pasado los años, y él dice: el tiempo de mi partida ha llegado. Y continúa diciendo: he terminado la carrera. Cuando dice el tiempo de mi partida ha llegado, está diciendo: estoy a punto de hacer ese viaje hacia mi patria. Estoy a punto de partir. En otras palabras, estoy a punto de morir. Los jóvenes dirían: estoy a punto de entregar el equipo. Por lo demás, me está guardada, me está reservada la corona de la vida. Pero hubo un tiempo en que Pablo estaba consciente: tengo que correr la carrera. Déjeme compartir algunos puntos. Yo quisiera que usted y yo pudiéramos meditar sobre esto y pensar que en esa carrera de la vida, para no perdernos precisamente y mantener el rumbo, deberíamos establecer con toda claridad cuál es el propósito, a dónde queremos llegar, cuál es la meta, qué
nos estamos proponiendo en esa carrera de la vida? Alguien decía que quien a nada apunta, a nada llega. Y nosotros tenemos que pensar precisamente que todos tenemos las mismas posibilidades en esa carrera de la vida mientras Dios nos preste la vida misma. Y no importa quiénes seamos. Aquí no hay justificante. Hay personas que consideran que no pueden lograr gran cosa por las circunstancias que le rodean. Cuando de alguna manera Dios envía a un ángel, precisamente mensajero, delante de Gedeón, y le dice que Dios lo ha escogido para liberar a su pueblo, le dice, pero ¿qué puedo hacer yo? Soy el más pequeño de mis hermanos y mi familia es pobre. ¿Qué puedo hacer yo? Y lo primero que hace el ángel, ¿verdad?, es subirle la autoestima y decirle: varón esforzado y valiente. Él también se escondía cuando decían que venían los enemigos, precisamente los hijos del oriente y otros más, ¿verdad?, contra ellos para destruir las cosechas, el producto de su trabajo. Él, Gedeón, también era alguien que se escondía. Pero en esta ocasión el ángel le dice: varón esforzado y valiente. De alguna manera empieza a tratar con él y a subir su autoestima y a darle a conocer que él sí puede, que Dios está con él. Y la verdad es que esto deberíamos considerarlo. A veces nosotros nos trazamos cosas que no vamos a lograr porque las estamos trazando, pero pensando en que las vamos a hacer nosotros solos. Pero cuando pensamos en que tenemos como aliado a Dios, entonces podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pensemos en metas no solamente espirituales, pensemos en metas seculares. Dios nos ha llamado para triunfar. Dios nos ha llamado, y no quiero predicar solamente un mensaje motivacional. Yo quisiera que Dios hablara en nuestras vidas, que hubiera un cambio de vida, una transformación profunda en nuestras vidas, que no fuera algo emocional solamente. Pero yo sí creo que Dios nos ha llamado, y esta mañana hablábamos precisamente acerca de esto, de cómo, ¿verdad?, hay procesos de Dios en nuestra vida, de cómo desierto han pasado, está terminando y están a punto de entrar a la tierra prometida. Y en ese momento de transición, en ese momento de cambio, y yo creo que están cumpliendo 58 años, pero creo que viene una nueva etapa para la iglesia. Pero así como puede venir una nueva etapa para su vida, para su matrimonio, para su familia. Decía esta mañana: siempre hay un nuevo amanecer, siempre hay una nueva oportunidad de parte de Dios. Cuando están a punto precisamente de cambiar, de empezar esa transición, ¿verdad?, de que han dejado atrás el desierto y ahora van a entrar a la tierra prometida, a Canaán, la tierra que Dios dijo fluye leche y miel. Dios los para y les dice: deténganse antes de pasar, antes de iniciar esta nueva etapa. Deténganse y vean retrospectivamente hacia atrás, hagan una evaluación y piensen en esto, en estos 40 años, por donde Dios los ha traído. Mencionamos varias cosas solamente para ubicarnos en esa segunda etapa. Por donde Dios los ha traído estos 40 años. Una de las cosas que debemos pensar es que aunque estuvieron en el desierto, Dios no los dejó. No sé cuál haya sido tu proceso en esta vida que has vivido. No sé cuántos años tenga. Yo estoy los 58 para los 59. A las mujeres les cuesta decir su edad. A mí no me cuesta decirlo, pero ya me pesa. Pensar en esos 58 años, mirar retrospectivamente hacia atrás y ver todo lo que se ha pasado. No todo ha sido bueno, pero tampoco todo ha sido malo. Como dijo
Amado Nervo. Esa poesía de Amado Nervo cuando dijo, ¿verdad? Mas no me prometiste tú solo noches buenas, en cambio tuve algunas santamente serenas. No todo ha sido hojuelas, no todo ha sido color de rosa, pero tampoco todo ha sido malo. Y lo que debemos pensar es que en ese proceso, en ese trayecto, en esos 58 años, en esos 30 años, en esos 15 años de vida, Dios ha estado con nosotros. Más yo creo a partir de que yo entregué mi vida a Cristo, cambié de pista. ¿Sabe qué? Empecé a correr una nueva y diferente carrera. A partir de ese momento yo cambié de entrenador. No sé si me voy a entender en esta tarde. Entonces tenemos que evaluar y pensar, Dios ha estado conmigo. Segunda cosa que mencionamos esta mañana es, no solamente Dios ha estado conmigo, sino que todo lo que he pasado en estos años, Dios ha permitido que yo los pase, porque Él ha tenido y tiene un propósito para mi vida. Nada es obra de la casualidad. Todo de alguna manera ha sido pensado e ideado. Aún las cosas malas que nos han ocurrido, aún el desierto que hemos pasado, Dios lo ha permitido porque tiene un propósito para tu vida: fortalecerte, hacerte crecer, hacer madurar. Es la escuela de Dios. Y tercero, cuando vemos hacia atrás y yo veo este tiempo que ha pasado, descubro una tercera cosa y ya nos ubicamos. Descubro que en ninguno de esos momentos yo puedo quejarme y decir, bueno, Dios ha estado conmigo, sí. ¿Tiene un propósito Dios para con mi vida? Sí. ¿Y no he sido bendecido ese tiempo? Todo ese trayecto, todo ese camino recorrido, he sido grandemente bendecido por Dios. Es lo que dice Deuteronomio capítulo 8. ¿Por dónde te trajo Dios? Y que no te faltó absolutamente nada, porque aún en el desierto Dios te dio maná y te dio agua de la roca, de la peña y del duro pedernal. De allí te dio Dios. Tu vestido no se envejeció, tus pies no se hincharon. O sea, hubo cobertura externa con el vestido y hubo cobertura interna también. Dios cuidó cada parte de nuestro cuerpo. Dios ha sido fiel. Una vez que le recuerda eso, Dios ha estado contigo, Dios ha permitido todo con un propósito, y aún en las situaciones más difíciles has sido bendecido por Dios. Acuérdate, ya que lo confronta y al pueblo de alguna manera, quien va a entrar, porque algunos quedaron postrados en el desierto, pero ahora van a entrar. Entonces les dice Dios, y ahora van a empezar una nueva etapa, van a entrar a la tierra prometida, viene un nuevo comienzo para ustedes. Pero eso no significa que no habrá luchas. Ustedes van a tener que pelear, pero va a ser diferente. El terreno es diferente, no es desierto, es una tierra de abundancia. Y de alguna manera ahora voltean y empiezan a ver hacia el futuro. Y es lo que quisiera que en esta tarde hiciéramos, que veamos hacia el futuro. Y no importa quiénes seamos. Los niños salieron, pero aquí los que han quedado, jóvenes, adultos, independientemente de la edad que tengan, yo les invitaría a que en este momento piensen: Dios tiene un futuro halagüeño para ustedes. Dios tiene un futuro, un buen futuro, para que conozcan los pensamientos de Dios para con vosotros, los cuales son agradables y perfectos. Tengo para ustedes pensamiento de bien y no de mal. El buen Padre piensa en nosotros y tiene buenos planes para nuestras vidas. Pero ¿sabe una cosa? Dios no lo va a hacer sin nosotros. Dios quiere que nosotros colaboremos con lo que quiere para nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? De alguna manera descubrir cuál es el propósito de Dios para mi vida. Pensar cuál es la meta, qué es lo que me toca hacer, qué es lo que tengo que perseguir. Por eso Pablo decía: prosigo a la meta.
Moisés tenía un propósito. Dios le dio ese propósito: vas a sacar a mi pueblo de Israel. Dios le dio un propósito a Josué y le dijo: tú te vas a encargar de meterlo a la tierra prometida. Y nosotros deberíamos preguntarnos, pensando en esto, en la vida espiritual: bueno, ¿qué propósito tiene Dios para mí? Aquí en el reino de Dios, ¿qué propósito tiene? Quería compartir el día de hoy con ustedes una parábola del Señor Jesucristo. Esta parábola del Señor Jesucristo nos habla acerca del padre de familia que tenía una viña. Y dice que llegó la hora de la cosecha y necesitaba obreros. ¿Se acuerdan de esa parábola? Y dice que muy temprano en la mañana, dice, el padre, habla de un padre. Podemos pensar en el Padre Dios. Y dice que tiene una viña, la viña del Padre. Y necesitaba ¿qué? Trabajadores, necesitaba obreros. Y entonces fue a buscar obreros para su viña. Y se los llevó a la viña para que trabajaran. Los que contrató a las 6 de la mañana, les dijo, buscó a otros y se los trajo. Y a cada uno, a los que llegaron, los que contrató a las 6 de la mañana, les dijo, les voy a pagar un denario. Y a los que siguieron, no les dijo cuánto, sencillamente: quieren trabajar, vénganse. Más tarde volvió a ir. Regresó al mediodía, 12 del mediodía. Todavía fue a las 3 de la tarde. Y por último, a las 5 de la tarde. Recuerden ustedes que la hora laboral era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Contrata a los últimos a las 5 de la tarde. Y cuando ya llega la hora de salida y la hora de paga, el denario era el pago que se le daba a un jornalero por un día de trabajo. Los llama a todos y empieza a pagarles, empezando por aquel que llegó a las 5 de la tarde. Y la Biblia dice que les pagó al que llegó a las 5 de la tarde. ¿Cuánto le dio? Un denario. Así que los que llegaron a las 6 de la mañana pensaron: si a él le pagó un denario, ¿cuánto no nos pagará a nosotros? Pero luego llamó a los de las 3 de la tarde y les pagó un denario. Llamó a los otros del mediodía, ¿y cuánto les pagó? Un denario. Luego llamó a los de las 9 de la mañana, ¿y cuánto les pagó? Un denario. Y por fin a los que contrató primero, los de las 6 de la mañana, y les pagó un denario. Así que los que llegaron primero empezaron a murmurar, empezaron a hablar: ¿cómo es posible esto? Esto es injusto. Y escucha el Señor Jesús, escucha el Padre más bien. El padre de familia lo escucha y dice: amigo, ¿qué pasó contigo? ¿No acordé contigo que te iba a pagar un denario? ¿No es justo eso? ¿No es el salario justo un denario? Aquellos no tuvieron más que decir, porque era lo acordado. Los que llegaron a primera hora y que habían trabajado y habían trabajado mucho, pensaron: es injusto. Y los que llegaron más tarde, ¿qué pensarían? Particularmente los que llegaron a las 5 de la tarde, ¿qué pensarían? ¿Es injusto? No, ellos pensaron diferente y dijeron: este padre de familia es bondadoso. Es bondadoso. Lo que debemos ilustrar es que se nos habla acerca del reino de Dios, y lo que se nos debemos considerar es que Dios el Padre anda buscando obreros. Y Dios está llamando. Hay quienes llegaron a las 6 de la mañana. ¿Cómo pudiéramos aplicarlo? Hay quienes dicen, algunos teólogos dicen, que cuando habla acerca de los de las 6 de la mañana, está hablando acerca de los primeros creyentes. No pensemos tan atrás, pensemos en la actualidad. Y pensemos que mi hermano Clemente es de las 6 de la mañana. ¿Sí nos vamos a entender? Él empezó a trabajar mucho antes que usted y yo. Hay personas aquí que empezaron poco después de él y son quizás
trabajadores, obreros de las 9 de la mañana. Hay quienes llegaron más tarde, a las 12, al mediodía, a las 3 de la tarde, y hay quienes acaban de llegar. Pero Dios, así como le dio una oportunidad a él para trabajar en su reino, Dios quiere darte una oportunidad a ti también para que tú también trabajes en su reino. Dios es un Dios de oportunidades y te está dando la oportunidad a ti para que tú también te enroles y tú también trabajes y le sirvas en ese reino que él está estableciendo. Y nosotros, los que empezamos a trabajar un poco antes, ¿qué deberíamos pensar? ¿Es injusto? No. ¿Qué es lo que se está haciendo en la actualidad? Yo me gocé esta mañana cuando vi a unos niños sirviendo al Señor. Me gozo en esta tarde cuando podemos ver a más gente que está sirviendo a Dios. Y no solamente se sirve a Dios en el altar, podemos servir a Dios allá afuera. Pero lo que interesa aquí es que Dios es un Dios de oportunidades y Dios anda buscando obreros. Y ojalá que aquí haya personas, no importa qué hora sea para ti. Aprovecha la oportunidad. Dios te está llamando para que trabajes para Él. Y sabes, es un gozo poder servir a Dios. Es un gozo poder servir a Dios. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que en las cosas espirituales hay propósitos, hay metas. Pero es que eso no nos exima de olvidar que tenemos los pies en la tierra, aunque ya no somos del mundo, y que tenemos que pensar quizás en ¿qué? En las cosas materiales. ¿Puedo darme a entender? Y que la promesa de Dios es que quien sirve a Dios, aún en lo material le va a ser prosperado. ¿Sí o no? Así dice. Porque el que deje padre, madre, casa, ¿y cuántas cosas más dice? Por causa de mí, yo le voy a dar en la vida venidera. Y aún, ¿qué cosa? En esta vida. ¿Cuántas veces más? 100 tantos más. Así que Dios no solamente está pensando en la vida espiritual nuestra. Y nosotros debemos pensar, estamos pensando y debemos pensar en la vida espiritual, pero debemos pensar que así como Dios piensa en lo espiritual y también piensa en lo material, nosotros deberíamos pensar en lo espiritual, pero también deberíamos pensar que aún el éxito y las promesas de Dios de bendición son para nosotros en esta vida también. Espero darme a entender. ¿Cuáles son tus metas? ¿A dónde quieres llegar? En lo espiritual, ¿queremos estar toda la vida como Lázaro? ¿Sí saben de Lázaro? Aquel que resucitó. Dice la Biblia que cuando Jesús llega a la casa de Lázaro, dice que Lázaro está sentado a la mesa. ¿Qué está esperando Lázaro? Nada, trabajando en lo material y escuchando al maestro. ¿Verdad? Para ser servido, dijo Jesús, sino para qué, para ser. Ojalá que en esta mañana usted y yo podamos apuntar. Dios nos está llamando y Dios está buscando obreros. Ojalá que en esta mañana usted y yo podamos apuntarnos, no importa la hora que sea, y decir: Señor, aquí estoy. En la vida espiritual propongámonos hacer algo, tengamos metas, tengamos propósitos. Y aún en la vida secular yo he animado a los muchachos, a los jóvenes: estudien, terminen una carrera, hagan algo, tengan propósito. Eso nos debe caracterizar como hijos de Dios. Cuando estaba por entrar el Tratado de Libre Comercio, empecé a escuchar un montón de comentarios en el sentido de cómo vamos a competir con el vecino del norte. ¿Cómo? Y Dios me dio un mensaje acerca de la excelencia, del ISO 9000. Así es, ¿verdad? El ISO 9000 es el sello o es el certificado de calidad. Y saben ustedes que cuando vemos a Dios en la creación, dice que hizo toda su creación y después de haber hecho una cosa dijo: esto es bueno, esto es bueno. Le puso el sello de calidad. Pero cuando hizo al hombre, le puso el ISO 9000.
Y dijo: esto es bueno, y bueno en gran manera. Nuestro Dios es un Dios de excelencia. Sus hijos deben ser hijos de excelencia. Así que no deberíamos pensar: no puedo, no puedo. Claro que puedes. Con la ayuda de Dios se puede. Que mi hijo es cabezón. Pues gracias a Dios, porque le caben más cosas. La Biblia dice que los hijos de Dios tienen la mente de Cristo. Recordaba hace poco esta anécdota, bueno, este chiste. Iba a decir anécdota, pero para despertar a los que están cabeceando. Se dice que hubo una subasta de las mentes más brillantes que había habido en la tierra y que habían muerto. Y pues allí empezaron a subastar, y dentro de ellos estaba una mente, ¿verdad?, también de un mexicano. Y dice que empezaron a subastar. Pensemos en ¿cómo se llama? Einstein. Aquí está la mente de este científico. ¿Cuánto dan? No, yo doy tanto, yo doy tanto. Y empezó a subir el precio y dieron una buena cantidad, precisamente por esa mente, ¿cómo llamamos? Prodigiosa. Empezaron a subastar la mente de Beethoven, un gran músico. ¿Cuánto dan? Y empezaron allá, y empezaron, y empezaron, y empezaron. Pero usted sabe que el subastador siempre empieza con cierta cantidad. Empezamos con tanto, ¿quién da más? Empezamos con tanto, ¿quién da más? Y subastaron a varios. Y cuando llegó precisamente el momento de subastar la mente del mexicano, el subastador dijo: empezamos con tanto, ¿quién da más? Y la gente se quedó así: ¿pero por qué tan caro? Están poniendo un precio más alto que cualquier otro de las mentes brillantes que se han mencionado. Pues ¿qué hizo? ¿Qué hizo este? Y dijo: no hizo nada. Entonces, precisamente por eso, porque la mente está nuevecita, no la usó. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado, pero ¿cuál es el problema? No lo usamos. ¿Sí me deben entender? No usamos los recursos que Dios nos ha dado. Dios nos los ha entregado, nos los ha puesto en la mano. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todo? Pero ¿qué pasa? No usamos los recursos. Llego a casas donde hay un montón de cosas y de herramientas, y lo usa, no, nuevecito. Dios nos ha dado recursos ilimitados. ¿Qué tenemos que hacer? Usarlos. Quiero avanzar en esta tarde. Estamos diciendo que debemos nosotros pensar en que en la vida cristiana, en la vida espiritual y aún en la vida secular, debemos nosotros ser gente de propósito, gente de metas, gente que se propone, gente que avanza, gente que tiene de alguna manera que pensar en qué, hacia dónde voy, qué rumbo llevo. Y claro, todo acorde a qué, a la palabra de Dios. Pero la segunda cosa, una vez, si usted tiene metas, lo felicito. Si tiene propósitos en la vida, tanto espirituales como seculares o materiales, de familia, de matrimonio, yo lo felicito. Si no los tiene, yo le invitaría a una cosa: no se vaya de aquí sin proponerse algo. Y que usted pueda decir, la segunda cosa: lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Alguien decía eso, ¿no? Lo voy a lograr, lo voy a lograr. No les digo quién. Segunda cosa, no solamente debemos proponernos, debemos tener metas, debemos soñar, sino que adicionalmente, ¿qué necesitamos? Necesitamos creer, necesitamos fe, porque a veces nos proponemos algo, ¿verdad? Y lo dejamos en eso. Yo estaba viendo hace unos días, ¿verdad?, mis apuntes por allá, y de pronto aparece visión, misión. ¿Y cuándo escribí esto? ¿Y por qué está aquí empapelado y olvidado?
No. Si eso es algo que Dios me dio, véngase para acá. Tengo que rescatar esto que Dios me dio. ¿Nos vamos a entender? ¿Sabe? A veces nos proponemos cosas y empezamos a soñar y a soñar, y son buenos sueños. Y así como la mamá, ¿verdad? El hijo le empieza a compartir, dice: mamá, fíjate que soñé. Un día yo te voy a construir una gran casa, mamá. Voy a trabajar, voy a tener dinero y te voy a construir la casa. Y se acerca la mamá y le dice: ay, hijo, le dice, sigue soñando, mi hijo. El padre sueña, sigue soñando. José, no se conviertan en una realidad. Dios puso a soñar a José. ¿Y saben qué sucedió con José? Varias cosas que pudiéramos mencionar hoy. Una de ellos es que cuando soñó ese sueño que venía de Dios, ese sueño divino, José se la creyó. No vas a lograr nada a menos que lo creas, a menos que creas que se puede lograr, por difícil que sea. Y nosotros debemos considerar que somos gente de ¿qué? Gente de fe. Somos gente de fe. Somos gente que cree que Dios está con nosotros y que para Dios no hay imposible. Que usted y Dios, que usted y yo, perdón, que Dios y yo somos equipo. Y que si somos equipo, todo es posible. Al que cree, todo le es posible. Así que segunda cosa, primera cosa es: debemos nosotros tener propósito, debemos tener nosotros metas en todos los aspectos. Pero segunda cosa, debemos tener fe y debemos creer que se puede lograr con la ayuda de Dios. Créelo. Se dice que en algún momento estaban reunidos varios amigos y estaban discutiendo y diciendo: no se puede, no se puede, no se puede. Si no se puede, y se acerca otro más y le dice: ¿qué es lo que no se puede? Y le explican y le dicen: no se puede. Y él pregunta y dice: ¿y ya lo intentaron? No, pero no se puede. Y él responde: pues yo no me voy a dejar derrotar, ni voy a decir que no se puede hasta que no lo intente. Y lo intentó. ¿Y qué creen? Sí se pudo. Todo depende cómo lo hagamos. Todo depende qué es lo que creamos. Y Dios nos está enseñando que debemos ser hombres y mujeres de fe. Al que cree, todo le es posible. Tercero, ¿saben qué hizo? Cuando hablamos acerca de Salomón, por ejemplo, dice que empezó a construir la casa y lo que empezó a construir lo terminó. Tercer punto. Primero, proponte metas, propósitos en la vida. Segundo, cree, ten fe que se puede lograr. Perdón, segundo, ¿no? Tercero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pon manos a la obra. Ponte a caminar, ponte a trabajar. No sé si ustedes vieron eso, pero el día de ayer subieron al Face no sé quién, pero al menos allí me llegó en el Face y también en el WhatsApp. Por dos partes me bombardearon. Y me llegó un WhatsAppazo y también el Face, lo mismo más tarde. Y estaba un simio, tal vez se acuerden. Estaba un simio acercándose a una persona y le dice: tengo un mensaje de prosperidad para ti. ¿Alguien ya lo vio? Hace unos años una persona, una de las señoritas, le debo terminar con mi Face. Ay, ¿qué te dijo? Que debo terminar con mi Face, porque eso me está distrayendo, porque esto me está atando. ¿Y qué creen que le dijimos? Felicidades, adelante, obedece. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. El patito Juan. Y el mensaje: tengo un mensaje de prosperidad para ti. Y luego aparece en la misma fotografía más abajo el mismo simio que le dice:
tengo un mensaje de prosperidad para ti. Y luego le dice, ponte a trabajar. Pero ponte metas. ¿Qué es lo que quieres hacer en esta nueva etapa? La iglesia, yo creo que ya está pensando, ya planificó lo que quiere hacer en este año. ¿Lo has hecho tú de manera individual o quizás matrimonial o de familia? ¿Le has preguntado a tus hijos qué es lo que quieren lograr? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué es lo que quieren ser? Segundo, enséñales a qué, a creer que se puede. Pero tercero, que no solamente se trata de proponerse algo y creerlo, es que hay que ponerse a trabajar, es que hay que poner manos a la obra, es que hay que empezar a qué, a dar los pasos necesarios para que se logre. La Biblia nos habla precisamente de un profeta. Escribe en la tabla, porque de cierto lo que Dios ha dicho vendrá y no se tardará. Pero luego dice, y corre, 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 corre. Nosotros tenemos que aprender eso. Nada se logrará si no ponemos manos a la obra. Nada se logrará si no nos ponemos a trabajar. Nada se logrará si no empezamos a dar los primeros pasos. Cuarto, y acá sí terminamos, hermanos. A veces en ese trayecto, en ese proceso, ¿saben qué sucede? Encontramos barreras, encontramos obstáculos. Es que no me quieren dar el permiso. Es que no hay el dinero. Es que no tengo los socios adecuados. Es que el trabajador no es lo que yo esperaba. Se está robando, es ladrón. ¿Sí me doy a entender? A veces encontramos obstáculos. Un día queríamos se quería hacer una remodelación de aquí del templo, de aquí del Calvario. Y sucede que este edificio es federal. Se había entregado a la nación, es más, se entregó a la nación. Y cuando se entregó, la dependencia de gobierno aquí era SAOP. Sí, ¿verdad? SAOP. Y luego cambió. Y entonces, ¿y ahora a quién nosotros le vamos a pedir permiso? ¿Para qué? Para remodelar. Y fuimos a investigar y fuimos aquí, dijeron, no nos corresponde. Y en Tabasco, ¿qué creen que nos dice? El defectuoso, hoy es la Ciudad de México. Y váyanse al DF. En aquel entonces era el defectuoso, hoy es la Ciudad de México. Váyanse al DF. Y miren, se buscó la manera y todos echaban la pelotita. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y a veces eso sucede también. Que encontramos trabas y las trabas, ¿qué? Pues ya no hagamos nada. Dejemos hacia el templo. Y luego el gobierno federal quiere que hasta una silla sea inventariada. Y si se descompuso, pues consíguete una gran bodega para guardar todo lo que se descompone. Porque es federal y tienes que dar cuenta de eso. ¿Sí nos estamos a entender o no? ¿Sí saben de lo que estoy hablando, verdad? No, pues ¿para qué construir? ¿Para qué reconstruir? ¿Para qué remodelar? Dejemos todo como está. Muchas veces encontramos trabas. ¿Qué necesitamos? Perseverar. No desmayes, no claudiques, no te rindas, sigue adelante. El camino no siempre va a estar allanado. La carrera que tenemos por delante no siempre va a ser precisamente terreno plano. A veces tendrás que escalar una montaña. A veces tendrás que saltar, ¿qué cosa? Un obstáculo. Es quizás carrera de obstáculos. Pero tienes una meta a la cual tienes que llegar. ¿Y qué tienes que hacer? Perseverar. En el 68 hubo una justa olímpica en México. ¿Cómo llamamos? Sí, pero ¿cómo se llaman los que participan? Los atletas, los mejores atletas del mundo se dieron cita en la Ciudad de México. Y una de esas justas o una de las competencias era la carrera de 42 kilómetros. Quizás fue
esta carrera la más emotiva, la carrera de 42 kilómetros. Y fue la más emotiva cuando al término de ella, un tanzano de Tanzania, ¿cómo le llamaríamos? Tanzanio, ¿cómo le llamaría? Bueno, de Tanzania pues. Un tanzano, y déjenme les doy el nombre que aquí lo tengo precisamente, esto es histórico. John Stephen Akwani, exactamente pronunciado. Un tanzano llegó a la meta después de haber sufrido una caída, de haberse levantado y con profundo dolor físico se esmeró por llegar a la meta, y cuando llega en último lugar, pero fue el más ovacionado. La gente ya sabía que el tanzano se había caído, la gente sabía que venía herido, la gente sabía precisamente el esfuerzo que estaba haciendo, así que cuando llegó en último lugar, la gente se puso de pie y empezó a ovacionar, recibió al tanzano, ¿verdad? Con algarabía. No había llegado en primer lugar, ¿qué es lo que premió? Y a veces nosotros persevera, dígale que está a su lado, tienes que perseverar. ¡Puedes! No sé cuál, cree que lo puedes lograr y no te desmayes. No sé cuál sea tu pasión, qué es lo que estás persiguiendo, no lo sé, pero cree que lo puedes lograr y no te desmayes, no desesperes, no te desanimes, tú puedes. Y podemos, ¿por qué? Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Termino. No había visto el reloj, ya lo vi. Creo que me hizo así. Fui a una congregación, me invitaron a compartir. Tienen televisión. Y me dijeron tanto tiempo. Le dije, pues voy a tener cuidado. No se preocupe, me dijo, no se preocupe. Nosotros le avisamos, me dijo. Y sí, efectivamente, de pronto empecé a ver que delante de mí ponían 10, 5, 4, 3, hasta luego, Dios les bendiga. Ahí te cortan. Aquí no hay eso, ¿verdad? ¿O sí? Tenemos que poner manos a la obra. Ponte metas. Cree que lo puedes lograr. Pon manos a la obra, ponte a trabajar. Persevera, no desmayes, no claudiques. Y por último, ¿sabe qué tenemos que hacer? Esperar con paciencia la recompensa que viene de Dios. El labrador siembra el precioso fruto y después de eso, después del trabajo que ha hecho, dice, espera con paciencia el resultado de su trabajo, el precioso fruto. Me está guardada la corona de justicia. Trabaja como el labrador, con esperanza, pensando que no es en vano lo que estás haciendo. Si buscas en otros la recompensa, te frustrarás. No busques la recompensa en otros, busca la recompensa en Dios. Por eso al inicio dice, puestos los ojos en Jesús. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Felicito una vez más a la iglesia por esos 58 años de aniversario. Y como dije esta mañana, yo creo que esta nueva etapa, los años venideros serán mejores. Viene algo mejor. La promesa de Dios cuando el pueblo de Israel entraba a Canaán, les dijo, les voy a dar tierra de abundancia, de abundante fruto. Pero aunque hubo una promesa de bendición y de prosperidad, también Dios les dijo, pero tienen que pelear, tienen que apropiarse de la tierra, tienen que ponerse a trabajar. Hay promesa para nosotros, mis hermanos. Yo les invitaría a ver hacia adelante
yo les invitaría a ver hacia el futuro, y no solamente como iglesia. Qué bueno que lo veamos como iglesia. Qué bueno que podamos pensar en el terreno de al lado. Yo creo que ya lo pensaron hace tiempo. Qué bueno que pensemos en más. Yo estaba pensando y diciendo: Señor, ¿qué es lo que debo compartir con los hermanos? Y me sonaba una palabra, ¿verdad? Y no estuve digamos con esa certeza de que debería dedicarme a eso el día de hoy. Pero la palabra que me sonaba era: ensancha el sitio de tu tienda. No seas escaso. Remueve tus estacas, porque vas a crecer. Yo creo que Dios tiene promesa para la iglesia. Lo que se ha hecho atrás es el cimiento de lo que se va a edificar todavía. ¿Nos damos a entender? Todo lo que se ha pasado, ese camino recorrido, no ha sido en vano. Algunos están cosechando lo que los pioneros sembraron, pero otros van a cosechar lo que ahora se está sembrando, y se van a gozar. No siempre pienses que lo que estás haciendo lo vas a disfrutar tú, pero piensa que lo que tú hagas, tus hijos, tu descendencia, tu simiente lo va a disfrutar. ¿Creen que vale la pena? ¿Creemos que vale la pena? Entonces trabajemos. Entonces hagámoslo, y en esta tarde digámosle como aquel obrero: Señor, aquí estoy. Y el Señor te dirá: ¿qué pasó contigo que no estás trabajando? Ven a mi viña. Y nosotros le diremos: sí, Señor, aquí estoy dispuesto a trabajar para ti. Y que a partir de ahora, si es que no lo habías tenido, nosotros tengamos propósito, tengamos metas, tengamos la convicción y la fe de que lo vamos a lograr, que no vamos a desmayar, que no vamos a claudicar, que vamos a perseverar y vamos a ver el fruto de todo nuestro esfuerzo. Padre, en esta tarde queremos darte gracias por esa oportunidad. Gracias te damos, Señor, y oramos porque tu Espíritu, Señor, hable a nuestras vidas, porque tu Espíritu hable a nuestros corazones. Necesitamos que seas tú el que hable, Señor, el que toque, el que ministre, Señor, que seas tú el que nos muestre el camino por donde debemos andar, el que nos despierte en este momento para pensar que tienes cosas maravillosas, grandes, Señor, para nosotros, cosas que debemos perseguir. Que no nos conformemos. Tu palabra dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ser, y comprueba cuál es la buena voluntad de Dios para ti. Y esa voluntad de Dios para ti es agradable y es perfecta. Papito, recibimos de ti ahora. Recibimos de ti, Señor, y ahora saldremos de aquí, Señor, con nueva y pensamos en cosas grandes, que construyera un templo, y que ese templo, tu palabra dice que le dijiste a Salomón que construyera un templo y que ese templo fuera grande. Él dijo: voy a construir un templo y ese templo será grande, porque grande es mi Dios. Y hoy en esta tarde nosotros también lo pensamos y lo creemos. Vamos a pensar en grande, porque grande eres tú, Señor. No solamente pensaremos en lo que podemos hacer nosotros, de acuerdo a nuestra capacidad, pensaremos en lo que podemos hacer con tu inigualable omnipotencia, por tu gran poder, Señor. Lo haremos juntamente contigo. Nada haremos fuera de ti, nada haremos sin ti. Lo haremos contigo, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en esta tarde, en el nombre de Jesús.